Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. If you're watching us from home, please let us know by making a comment below. Si nos está mirando desde sus casas, por favor, haga un comentario en la parte de abajo. Today we continue our journey through the book of Acts. Continuamos en nuestro viaje a través del libro de los And Hechos. we're going to learn some good stuff tonight. Y vamos a aprender buenas cosas esta We noche. are in Acts chapter 18. Estamos en el capítulo 18 de los Hechos. Let's say a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. As we open your word, we ask that you would open our hearts, Así como abrimos tu palabra, te pedimos que abra nuestros corazones that we might receive everything that you have for us today. para que podamos recibir todo lo que tú tienes para In nosotros. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And oramos everybody says, y todos decimos Amen, amén amen. y amén. Praise God. So we are in chapter 18 where Paul just finished his second missionary trip. Estamos en el capítulo 18 donde Pablo terminó su segundo viaje misionero. And then we'll read as he begins his third trip. Vamos a empezar leyendo donde él inicia su tercer viaje misionero. And we're in Acts chapter 18, verse 18. Estamos en el capítulo 18, versículo 18. It says, So Paul still remained a good while, and then he took leave of the brethren and sailed for Syria, and Priscilla and Aquila were with him. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. I remind you that Priscilla and Aquila were probably pastors in Rome. Les recuerdo que probablemente Priscila y Aquila eran pastores en Roma. We're not sure, but we think they were. No estamos totalmente seguros, pero creemos que así fue. Later on, they resettled and they continued to pastor in the home that they were living in. Luego ellos se mudaron y estaban pastoreando en el lugar donde ellos se encontraban. Paul considered them co-laborers. Y Pablo los consideraba como que laboraban con él. Now remember, all the Jews were kicked out of Rome. Recuerden que todos los judíos fueron expulsados de Roma Because there was a lot of arguing and fighting between the Jews who believed in the Messiah and the Jews who had not believed in the Messiah. porque habían demasiadas discusiones entre los judíos que creían en el Mesías y aquellos que no creían en el And Mesías. so the Roman government got tired and threw them all out Entonces el gobierno romano se cansó de eso y los echó a and todos closed all the synagogues. y cerró todas las And sinagogas. so when they left Rome, that's where they met Paul. Entonces cuando ellos salieron de Roma, ahí fue que conocieron a Pablo. And they had one thing in common. Tenían algo en común. They were both Jews who had believed in the Messiah, Eran ambos judíos que creían en el Mesías, but they were also tent makers just like Paul. pero también ellos eran fabricantes de tiendas como Pablo. So they went into business together. Entonces se fueron a los negocios juntos. It was a good idea because they were all wanting to expand the kingdom of God. Era buena idea porque ambos querían expandir el reino de Dios. So they collaborated and later they became partners in ministry and did many things together. Ellos colaboraron y luego se juntaron en el ministerio. Now Paul is traveling and he takes Priscilla and Aquila with them. Entonces ahora Pablo está viajando y con él toma a Aquila y a Priscila. And I know it must have been what a blessing for Priscilla and Aquila to meet the apostle Paul. Y yo pienso que debió haber sido una tremenda bendición para Aquila y Priscila andar con el apóstol Pablo. They were Jews who were already Christian, Eran judíos que ya eran cristianos. and I'm sure Paul continued to disciple them and teach them. Y estoy seguro que Pablo continuó discipulándolo y enseñándoles. How many would like to have been taught and discipled by Paul? ¿Cuántos le hubiese gustado ser discipulado por Pablo? What a blessing. ¡Qué bendición! He was very knowledgeable in the Word of God, Él era muy conocedor de la palabra de Dios. and he had a powerful experience with Jesus Y Christ. tuvo una experiencia muy poderosa con Cristo Jesús. So he took Priscilla and Aquila under his wing, Entonces él tomó a Priscila y Aquila bajo sus alas and he began to travel with them. y empezó a viajar con ellos. Then it continues. It said that Paul, he had his hair cut off at Cenchrea, for he had taken a vow. Entonces continúa diciendo que Pablo, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto,
And he came to Ephesus and left them there, but he himself entered the synagogue and reasoned with the Jews. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Now, we don't know what vow Paul had made, No sabemos cuál fue el voto que Pablo hizo, but in that vow that he made to God, it included cutting his hair off. pero en el voto que hizo incluía rasparse la cabeza. So he left Aquila and Priscilla, and then he went to the synagogue. Entonces él dejó a Aquila y a Priscila y se fue a la sinagoga. And he was evangelizing the Jews. Estaba evangelizando a los The judíos. Jews are very religious people. Los judíos son gente muy They religiosa. believe they're the people of God. Ellos creen que son la gente de Dios, el And pueblo they de are, Dios. and they are. They were chosen by God. Y lo son porque fueron escogidos por Dios. They believed in the Bible, Y creen en la Biblia. but they didn't believe in the Messiah. Pero no creyeron en el Mesías. So that's what Paul was doing. He was evangelizing the Jews. Entonces eso era lo que Pablo hacía, evangelizar a los judíos. Verse 20. Versículo 20. When they asked him to stay a longer time with them, he did not consent, but took leave of them, saying, I must by all means keep this coming feast in Jerusalem, but I will return again to you, God willing. And he sailed from Ephesus. Los judíos les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Y por otra parte, por otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. So he went from there to Ephesus. Entonces fue de ahí a Éfeso. Now I want you to see a map of the Middle East. Quiero que vean un mapa del Medio Oriente. Juan Carlos, put the first one. And there in this one, En este mapa, down there, this is where Israel and Jerusalem is, where you see the a, red circle. a donde está el círculo es donde está Israel y That's the Jerusalén. Mediterranean Sea. Ese es el mar Mediterráneo. And go to the next one. Y en la próxima, That's Antioch up there. ahí pueden ver a Antioquía. This is where that's where Paul's home base was from. Ahí era donde estaba la base de Pablo. And it was now the center of Christianity Y era el centro del cristianismo. because of the persecution in Jerusalem. Por la persecución que se estaba dando en Many Jerusalén. of the Christians and some of the leaders moved up to Antioch. Muchos de los cristianos y los líderes se tuvieron que mudar a Antioquía. And that's where Paul would go out to his missionary trips from. Y de ahí era que Pablo salía a sus viajes misioneros. If you put the next one up, Si ponen la próxima, pon la próxima. There's Ephesus. aquí está Éfeso. There's where Paul was sailing from. De aquí era que él zarpaba And he left Priscilla and Aquila up there in Ephesus. y dejó a Priscila y Aquila en Éfeso. There's still some beautiful things to see in the ruins of Ephesus. Todavía se puede ver la belleza de las ruinas de Éfeso. Even some Christian symbols that still exist. Aún existen símbolos cristianos en Éfeso. Because Paul did a good job and many people became Christians who lived in Ephesus. Porque Pablo hizo muy buen trabajo y muchos se convirtieron en And Éfeso. go to the next one. Pasemos a la próxima. And then down there, that's where Alexandria is. En la parte de abajo podemos ver dónde está Alexandría. This is going to be important in the next part that we're going to read. Esto es importante en la próxima parte que vamos a leer. Let's look at verse 22. Leamos en el versículo 22. It says, when he had landed in Caesarea and gone up and greeted the church, he went down to Antioch, where we saw Pona Antioquía. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. He went back to where he was from, Y después de allí volvió a donde él estaba. and he departed and went over to the region of Galatia, Phrygia in order, strengthening all the disciples. Y salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los So discípulos. now we see a change beginning in the ministry of Paul. Aquí podemos ver un cambio sucediendo en el ministerio de Pablo. In the beginning of his ministry, he would go to all the synagogues and evangelize the Jews. En el principio de su ministerio, él salía a todas las sinagogas a evangelizar a los judíos. And when he went to Athens, he began to preach to the Greeks. Y cuando fue a Atenas, empezó a predicarle a los griegos. Paul was a very intelligent man. Pablo era un hombre muy He inteligente, was well read. era bien leído, He knew the popular
authors and people that everybody was reading. Conocía a los autores populares y los libros que todos leían. And it's important to let people know that we are not dummies. Y es importante dejarles saber a la gente que no somos ignorantes, That people with education and people who have read a lot can have faith in Jesus Christ. que la gente con educación y que ha leído sí puede creer en Jesucristo. And so, but later on in his ministry, especially during this third trip, Luego en su ministerio, especialmente en este tercer viaje misionero, he was not just evangelizing, no solamente estaba but now evangelizando, he understood that part of his calling, part of his ministry was to strengthen the disciples. sino que entendió que parte de su llamado y de su ministerio era fortalecer a los And discípulos. so as he went from one place to the other, he would visit the churches and the believers in those cities. Así que cuando él iba de un lugar a otro, siempre visitaba a los creyentes de esos lugares. I'm sure he had men's meetings and he had women's meetings and he had discipleship meetings. Estoy seguro que él tenía reuniones de hombres, reuniones de mujeres y reuniones de discípulos. And he was strengthening the churches and the disciples in those churches. Y fortalecía la iglesia y los discípulos que estaban en esas iglesias. Now let's keep going to verse 24. Leamos en el versículo 24. It says, Now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Let's keep reading. Continuamos leyendo. This man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord, though he knew only the baptism of John. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Now, it says that he was from Alexandria. Dice que era de Alexandría. During that time, during the time of the book of Acts and the days of Jesus, Alexandria was famous. Durante el tiempo de Jesús, Alexandría era How famosa. many know, who knows who founded the city of Alexandria? ¿Cuántos saben quién fundó la ciudad de Alexandría? Alejandro Monge did. Alejandro Monge His sabe. great grandfather, Su tatarabuelo, Alexander the Great, Alejandro el Grande. he founded that city. Él fundó esa ciudad And it was an academic city. y era una ciudad académica. It was a university city. Era una ciudad de universidad. They had the greatest library in that city. Tenía la librería más grande o la biblioteca más grande de la ciudad. Anybody in the world who wanted to increase their knowledge and their understanding would travel to Alexandria Cualquier persona que quería incrementar su conocimiento viajaba a Alexandría because it was a source of knowledge. porque era una fuente de conocimiento. This is where this Jew was from. Y de ahí era este judío. He had a secular name, Tenía un nombre secular, so he's probably a Reformed Jew. entonces era tal vez un judío reformado. His name wasn't Murray or something else. Su nombre no era María o No, Murray. Oh, Mary Or Ezekiel. o Ezequiel. But he had a secular name Tenía un nombre secular after the god Apollos. en favor al dios Apolo. So it shows that it was an open-minded Jewish family. Entonces esto significa que parece que su familia era de mente muy abierta. They weren't religious Jews, No eran judíos religiosos, but they were intellectual Jews. sino judíos intelectuales. And so that's where this man was from. Y este hombre era de ahí. And let's keep reading. Seguimos leyendo. Verse 26. Versículo 26. When he began to speak boldly in the synagogue, Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. and Aquila and Priscilla heard him and took him aside and explained to him the way of God more accurately. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. And when he desired to cross to Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him. When he had arrived, he greatly helped those who had believed through grace. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. And he vigorously refuted the Jews publicly, showing from the scriptures
that Jesus is the Christ. porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. So let's pause for a minute and study this person named Apollos. Vamos a detenernos un poquito y vamos a estudiar este personaje llamado Apolos. Who is describing him in these verses? ¿Quién está describiendo a Apolo en estos versículos? Lucas. Lucas. All right, so Luke is describing him with some incredible qualities. Entonces Lucas lo está describiendo con cualidades It excepcionales. says he was eloquent. Dice que era elocuente. He was a gifted speaker. Él era un orador con talento, dotado, con dones. He was mighty in the scriptures. Era poderoso en las escrituras. What scriptures did they have? ¿Qué escrituras tenían ellos? The Torah. What was El the Torah? Torá. ¿Qué era el Torá? I'm impressed with Brian. Yo estoy impresionado con Brian. He's becoming a disciple. Se ha convertido en un discípulo. They had the Old Testament. Ellos tenían el Antiguo Testamento. That was their Bible. Esa era su Biblia. And Apollos knew it really, really well. Y Apolo la conocía muy, muy bien. It's amazing how many intelligent people I know Es increíble cuánta gente inteligente que yo conozco that they've read hundreds of books que han leído cientos de libros, and they don't know the most important book in human history. pero no conocen el libro más importante en la historia de la humanidad. This is one of the reasons I was impressed with my mentor, Derek Prince. Por eso yo estaba impresionado con mi mentor, Derek Prince. He was a teacher in the most famous university in England. Él era un maestro en una de las universidades más famosas de Inglaterra. And when he got drafted and he went into World War II, Y cuando a él lo pidieron para ir a la Segunda Guerra Mundial, he said, I want to take the Bible with me. dijo, yo quiero llevarme la Biblia conmigo. I've never read it. Yo nunca la he leído. It's the most important book in history. Es el libro más importante de la historia. And I'm going to take that one book with me to read while I'm in the army. Y me voy a llevar ese único libro para leerlo mientras estoy en el ejército. And the rest is history. Y el resto es historia. Huh? I think it was Oxford. Yeah. And so he became a Christian. He became a believer. Él se convirtió en un cristiano. He was an intellectual. Él era un intelectual. And he was reasonable enough to acknowledge that the Bible was an important book that he should read. Pero tenía el sentido común para entender que la Biblia era un libro que él debía leer. So we know that Apollos knew the Word of God. Entonces sabemos que Apolos conocía la palabra de Dios. But it also says he had been instructed in the way of the Lord. Pero también nos dice que él fue enseñado en el camino del Señor. We don't know who instructed him, No sabemos quién le enseñó, but he knew the way of the Lord. pero él conocía el camino del A Señor. lot of people know about the Lord, Muchos saben del Señor, but they don't know the way of the Lord. pero no conocen el camino del They Señor. believe in Jesus. Creen en Jesús, They call themselves Christians, se llaman a sí mismos but cristianos, they're not living like Christians. pero no están viviendo como cristianos. So what shows that you know the way of the Lord, Que significa que conoces el camino del Señor. the proof is that you're walking in the way of the Lord. La prueba es que estás caminando en el camino del Señor. And it also says he was fervent in spirit. Pero también dice que él era siendo de espíritu fervoroso, He was passionate. era apasionado. When he preached, he probably, pounded the pulpit. Él probablemente cuando predicaba le daba el púlpito. And then it says he spoke accurately about Jesus Christ. Y también dice que hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor. But there's one detail that the writer added Pero hay un detalle que el autor añadió in verse 25. en el versículo 25. It says he only knew about the baptism of John. Pero solamente conocía del bautismo de Juan. In the New Testament, we read about 3 baptisms. En el Nuevo Testamento leemos de 3 bautismos. There's the baptism of John. El bautismo de Juan, There's the Christian baptism, el bautismo cristiano, because the baptism of John was
from John the Baptist for the Jews, porque el bautismo de Juan era para los judíos. the Christian baptism is different than the baptism of John. El bautismo cristiano es diferente al bautismo de It Juan, has a different purpose. tiene un propósito But diferente, there's also the baptism in the Holy Spirit. pero también está el bautismo en el Espíritu Santo. And the only one that Apollos knew about was the baptism of John. Y el único que conocía a Apolo era el bautismo de Juan. So that means that Apollos' understanding of God's eternal purpose was incomplete. Entonces eso quiere decir que el entendimiento de Apolo concerniente a los propósitos eternos de Dios estaba incompleto. Now, if we go to a meeting, a conference, or an event, Si nosotros vamos a una reunión, una conferencia o a un evento and we see somebody, and man, they're great preachers, they're eloquent, y vemos a hombres que son grandes predicadores, son and they elocuentes just quote the Bible, they know the Bible by memory, y ellos se saben la Biblia de memoria and they're talking like Jesus was their best friend, y están hablando como que Jesús es su mejor amigo and they're passionate about what they're saying. y son apasionados de lo que dicen. You would say, that guy's got it all. Entonces usted puede decir, ese hombre lo tiene todo. He's not missing anything. That's the whole package. Entonces usted puede decir, ese tiene el paquete completo. And that's what people thought about Apollos. Y eso es lo que la gente pensaba de Apolo. But Priscilla and Aquila have been discipled by who? Pero Priscila y Aquila habían sido discipulados ¿por quién? Not anybody, No por nadie, but by the Apostle Paul. sino por el apóstol Pablo. This is the guy that had been caught up in the Spirit. Este fue el hombre que fue tomado en el Espíritu And he had a revelation of the throne of God. y tuvo una revelación del trono de Dios. He was impacted Él estaba impactado 2 times. 2 veces. Once on the way to Damascus, Una vez cuando iba en Damasco and Jesus Christ appeared to him. y Jesucristo se le apareció, And another time, y en otro momento when Jesus showed him the throne of God. cuando Jesús le mostró el trono de Dios And his whole ministry changed y todo su ministerio cambió when he understood the eternal purpose of God. cuando entendió el propósito eterno de Dios. And here, this man named Apollos, Y ahora este hombre llamado Apolo, he was doing a great job. él estaba haciendo un tremendo trabajo, But Aquila and Priscilla were full of the Holy Spirit. pero Aquila y Priscila estaban llenos del Espíritu Santo And they said, this guy has potential. y pensaron y dijeron, este hombre tiene potencial. We need to meet with him. Tenemos que reunirnos con Let's take él. him to the next level. Vamos a llevarlo al próximo nivel, Because anybody can memorize the Bible. porque cualquiera puede memorizar la Biblia. Anybody can be passionate Cualquiera puede ser apasionado about the message of God. sobre el mensaje de Dios, But the Holy Spirit is necessary. pero el Espíritu Santo es necesario. So it says that they took him aside Dice que lo apartaron and they explained to him the way of God more accurately. y comenzaron a hablarle sobre el camino de Dios con más certeza. I believe they baptized him Yo creo que le bautizaron with a Christian baptism, con un bautismo cristiano, which is not just to get wet. que no significa solamente It means mojarse, to bury the old man. sino significa enterrar al hombre So viejo a new man will come out of the para waters. que un hombre nuevo salga de las And aguas. then receive the baptism in the Holy Spirit. Entonces reciba el bautismo del Espíritu Santo, The fullness of the Holy Spirit. la plenitud del Espíritu Santo, So that the power of God will be with them. para que el poder de Dios esté con él. This is what Priscilla and Aquila did. Esto fue lo que Priscila y Aquila hicieron. They taught him the word of God more Le accurately, enseñaron la palabra de Dios. suggesting, listen, let me tell you about Pentecost. Déjeme decirle acerca del Let me Pentecostés. tell you about the Holy Spirit. Déjeme decirle acerca del Espíritu Santo. We're so glad that you're a Christian and you believe in Jesus. Estamos felices de que tú eres un cristiano y que crees en Jesús. And he was making disciples. Él estaba haciendo discípulos. We're going to skip forward to chapter 19, verse 1. Vamos a saltar al capítulo 19, versículo 1. That Paul was passing through some areas where Apollos had come out of. Donde Pablo estaba pasando por área donde ya Apolos había salido. And he found some of his disciples. Y ahí se encontró con algunos de sus discípulos They had received the gospel from Apollos. que habían recibido el evangelio de Apolos. It says in verse 1, and it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso and finding some disciples, he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Now they were already Christians. Allá ellos eran cristianos, Yes or no? ¿sí o no? Were they already Christians? ¿Eran cristianos? Had they received the Holy Spirit? ¿Habían recibido el Espíritu Santo? They said to him, "We haven't even heard about the Holy Spirit." Le dijeron, ni siquiera hemos escuchado acerca del Espíritu Santo. So when they became Christians, Entonces, cuando ellos se convirtieron en cristianos, who did they receive? ¿a quién recibieron? If it wasn't the Holy Spirit. Si no fue al Espíritu Santo. Can somebody say Jesus? ¿Alguien puede decir Jesús? Because the Bible says the world cannot receive the Holy Spirit, Porque la Biblia dice que el mundo no puede recibir al Espíritu but they Santo, can receive Jesus. pero pueden recibir a Jesús. All those that received him, Todos aquellos que les he recibieron, gave them the power to become children of God. le dio la potestad de convertirse en hijos de Dios. So they have become disciples. Entonces se habían convertido en They discípulos, believed in the Messiah. creyeron en el Mesías, No clue about the Holy Spirit. pero no tenían idea acerca del Espíritu Santo. Verse 3. Versículo 3. And he said, "What have you been baptized into?" Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Oh, John's baptism. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. I want to repeat, baptism is not getting wet. Quiero repetir, el bautismo no significa mojarse. I got wet when I was a baby. Yo me mojé cuando era bebé. It's not a valid biblical baptism. No es un bautismo válido de acuerdo a la Biblia. It was valid for that religion that I was in, Era válido para la religión en la que yo me encontraba, but it wasn't biblical. pero no era It bíblico. was not valid for the purposes of God. No era válido para los propósitos de Dios. And I don't even remember. Y yo ni siquiera me recuerdo. My parents remember. Mis padres se recuerdan. It didn't do anything in my life. Y ellos hacen todo en mi vida. It did not do anything in my life. No hicieron nada en mi vida. Bautismo. El bautismo. So they said, "We only know about John's baptism." Ellos dijeron, solo conocemos el bautismo de Juan. Verse 4. Versículo 4. Paul said, "John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who will come after him, that is, on Christ Jesus." Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, And Paul laid hands on them, and the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. And now the men were about 12 in all. Eran por todos unos 12 hombres. So you see the three steps toward Christian maturity. Aquí pueden ver los 3 pasos hacia la madurez cristiana. Believing in Jesus Christ, Creer en Jesucristo, a biblical Christian baptism un bautismo basado en la Biblia for the Christian, para los cristianos, not getting wet, no solo mojarse, a biblical baptism un bautismo bíblico after repentance, después del arrepentimiento, and then the baptism in the Holy y Spirit. luego viene el bautismo del Espíritu Santo. So when Apollos arrived in Ephesus, Cuando Pablo llegó a Éfeso and Priscilla and Aquila heard him preaching, y Priscila y Aquila lo escucharon predicando, they began to correct him. ellos empezaron a corregirle. You're doing a great job, Tú estás haciendo magnífico trabajo, but you need to learn a few more things. pero tienes que aprender algunas otras cosas. And you know, Apollos was humble. Y Apolo era humilde. He received the correction. Él recibió la corrección. And Aquila and Priscilla were gentle. Y Aquilas y Priscila fueron gentiles. They used wisdom. Usaron la sabiduría. They didn't correct him publicly. No lo corrigieron públicamente. They took him aside. Lo llevaron a un lado. I'm sure they sat down with the scriptures. Estoy segura que se sentaron con las escrituras. And later, Apollos became an even better minister. Y luego Apolo se convirtió en un mejor ministro. Later on in the book of Corinth, Luego en el libro de Corintios, remember they sent Apollos with letters of recommendation. recuerden que mandaron a
Apollos. Apolos con cartas de recomendación After his encounter with Priscilla and Aquila, después de su encuentro con Aquila y Priscila. they gave him letters of Le recommendation dieron cartas de so recomendación that the other churches would receive him. para que las otras iglesias les recibieran. They did not want false prophets. No querían profetas falsos. They didn't want con artists going to the churches. No querían engañadores yendo a la iglesia. So in these days, letters of recommendation were important. En estos días las cartas de recomendación eran Because importantes. if Apollos went to a city where nobody knew him, Porque si Apolo llegaba a una ciudad donde nadie lo conocía, they didn't know his testimony, no conocían su testimonio, this letter of recommendation from the apostles was an important letter. esta carta de recomendación de los apóstoles era importante. And Apollos was a blessing. Y Apolos fue una The bendición. Bible says he was able to help the church wherever he went. La Biblia dice que Apolos ayudaba a la iglesia donde quiera que él iba. Even there, when he was with Aquila and Priscilla, he would go to the synagogue and refute the Jews. Aun cuando estaba con Priscila y Aquila, iba a la sinagoga y contendía con los judíos. And he was showing them from the Bible that Jesus Christ was the Messiah. Y le enseñaba con la Biblia de que Jesús, el Cristo, era el Mesías. And he was debating publicly. Y él debatía públicamente. Later on in Corinth, the people were fighting. Luego en Corintios la gente estaba peleando. They would say, nah, Apollos is great, but the Apostle Paul, he's our pastor. Decían, sí, Apolo es muy bueno, sí, es verdad, pero Pablo es nuestro pastor. And other people say, no, Paul, yeah, we love Paul, but Apollos is a better preacher. Y otros decían, sí, Pablo es muy bueno, pero Apolo es mucho mejor. And they were arguing and fighting with each other. Y se peleaban y discutían entre ellos. And the Apostle Paul in the Corinthian church, he had to get involved. Y el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto tuvo que involucrarse He said, what's wrong with you guys? y les dijo, ¿qué pasa con ustedes? You're saying, I follow Paul, I follow Apollos. Ustedes dicen, yo sigo a Apolo, yo sigo a Pablo, But Paul rebuked that spirit. pero Pablo reprendió ese espíritu. God doesn't want that in his church. Dios no quiere eso en su iglesia. In the eyes of God, we're all equal. En los ojos de Dios todos somos He iguales. doesn't like division in the church. No quiere la división en la iglesia. God doesn't have favorites. Dios no tiene favoritos. We should not have favorites. Nosotros no deberíamos tener favoritos. And Paul, in this very famous verse in 1 Corinthians 3:6, Y Pablo en el versículo famoso de Primera de Corintios 3:6, he said, I planted, él dijo, yo planté, Apollos watered, Apolo regó, but God is the one that gives the growth. pero Dios es que da la madurez. That was the defining statement. Pero eso fue su oración o lo último que dijo. In other words, Paul was the one who founded that church. En otras palabras, Pablo fue que fundó la iglesia. But when Apollos came, he strengthened it and helped it to grow. Pero cuando llegó Apolo, la fortaleció y le ayudó a crecer. But only God could make them grow. Pero solo Dios le dio la madurez. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? God wants us to grow. Dios quiere que nosotros The maduremos. growth comes from God. La madurez viene de Dios. Now, some people think that it was Apollos who wrote the book of Hebrews. Muchos creen que fue Apolo que escribió el libro de los Hebreos. It has one of my favorite chapters. Tiene uno de mis capítulos favoritos. Because in the Hebrews, the Greek, the way that it was written in Greek was very, very excellent. Porque Hebreos fue escrito en griego de una manera excelente. And that was the main language in the world at Y, that time. y ese era el idioma principal del mundo en ese tiempo. So it shows that the writer was somebody who was very academic. Entonces muestra que quien escribió este libro era muy académico. But Hebrews shows a very deep and precise knowledge of the Jewish Bible. Pero Hebreos muestra una enseñanza muy precisa de la Biblia judía. And the arguments that he uses in the book of Hebrews Y las discusiones que se utilizan en el libro de Hebreos from the Jewish scriptures de las escrituras judías are very characteristic of the way that he preached and the way that he said things. era muy característico de la manera en que él predicaba y decía las cosas. But the Bible doesn't give us a clue as to who wrote
the book of Hebrews. Pero en realidad la Biblia no nos da una pista de quién fue que escribió el libro de los Hebreos. But it's one of the more popular theories that it was Apollos. Pero una de las teorías más populares es que fue Apolos que le escribió. So what are the lessons we learn? ¿Qué lecciones aprendemos? Number one, that knowledge has to be accompanied by humility. Número uno, que el conocimiento tiene que estar acompañado de la humildad. And even though Apollos had a lot of education, A pesar de que Apolo era muy educado, he accepted correction and instruction from Priscilla and Aquila. él aceptó la corrección y la educación de Apolo y Priscila. And we also learned that God can use different gifts. También vemos que Dios puede utilizar diferentes dones. Paul planted, Apollos watered. Pablo plantó, Apolo regó, But the other thing we learn is that knowing the Bible is important. pero otra cosa que aprendemos es que conocer la Biblia es importante. We learn that passion, because Apollos preached with a lot of passion, Vemos que la pasión, porque Apolo predicaba con pasión, it must also be guided with truth. también tiene que estar guiada por la verdad. I've seen some passionate people, Yo he visto gente apasionada, and they were 100% wrong. pero estaban 100% You can equivocadas. see them on television, Lo pueden ver en la on televisión, podcasts. en los podcasts. They're preaching lies Están predicando mentiras passionately, con pasión. and people are listening to them and believing the lie Y la gente le escucha y creen la mentira because of the passion and how fervently they're saying it. por la pasión y con el fervor con la que le comunican. But if it's not true, Pero si no es verdad, that person has to be corrected. esa persona tiene que ser corregida. Unless we know the truth, A menos de que nosotros no conozcamos la verdad, we can be deceived because somebody's saying a story with passion. podemos ser engañados porque esa persona está comunicando una historia con pasión. But Apollos was open for correction. Pero Apolos estaba abierto a la corrección And he learned the lesson that we should not be led by personalities. y aprendió una lección de que no podemos ser dirigidos o guiados por personalidades. We should not elevate one leader over another. No debemos elevar a un líder sobre otro. We all have a special grace in one area or another. Todos tenemos una gracia especial en una área o en la otra. Everybody has different gifts. Todos tenemos diferentes dones And we're just called to receive the gift from that person. y estamos llamados a recibir el don de esa persona. I think the most important lesson of all, Y creo que la lección más importante de todas, which is the most important lesson in the whole book of Acts, que es la lección más importante en todo el libro de los that Hechos, no matter what we do for God, que no importa lo que hagamos para Dios, we must depend on the Holy Spirit. debemos depender del Espíritu Santo. So that's why I thank God that Priscilla and Aquila met Apollos, Le doy gracias a Dios porque Priscila y Aquila conocieron a Apolo, because he was a gifted teacher. porque él era un maestro con dones. He had tremendous scholarship. Tenía una educación superior. He was eloquent. Era elocuente, He was humble. era humilde, He loved the Word of God. amaba la palabra de Dios. And you combine that with the Holy Spirit, Y usted lo combina con el Espíritu Santo and he became a powerful preacher. y él se convirtió en un predicador poderoso. Let's close tonight in prayer, Cerremos en oración, asking the Holy Spirit to make us powerful. pidiéndole al Espíritu Santo que nos haga poderosos. We are learning from this book Nosotros estamos aprendiendo de este libro the need to grow spiritually, la necesidad que hay en crecer y madurar, the need to increase our knowledge and understanding, la necesidad de aumentar nuestro conocimiento y entendimiento and the need to depend on the Holy Spirit. y la necesidad de depender en el Espíritu Let's Santo. close in prayer. Cerremos en Heavenly Father, oración. tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. We pray that we can be like Apollos. Pedimos, Señor, que podamos ser como Apolos. We may have gifts in strong areas, Tal vez tenemos dones y áreas fuertes. things where we are better than most people. En algunas cosas somos mejores que algunos. Maybe some people are impressed by us, Tal vez le impresionamos a algunos. but we want to be led by the Holy Spirit. Pero queremos ser guiados por el Espíritu We want Santo. to be open to correction.
Queremos estar abiertos a la corrección. We know we all have blind spots, Todos conocemos que tenemos fallas and we need to be taught and we need to increase our understanding y debemos ser enseñados y aumentar nuestro entendimiento because we want to be what God wants us to be. porque queremos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. We want to impart life. Queremos impartir vida. We want that when we give our blessing and our prayers to somebody else, Cuando nosotros oremos o le demos bendición a otra persona, when we share the gospel with somebody else, cuando compartimos el evangelio con otra persona, it's not just a sophisticated argument. no sea un argumento sofisticado, It's not just to show off our knowledge. no solamente para demostrar nuestro conocimiento, It's because we want the life of God to come through us es porque queremos que la vida de Dios esté en nosotros and touch people's hearts y toque las vidas de la gente for the purposes of God. para los propósitos de In Dios. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús. And everybody says, Todos decimos Amen. amén. Amen. y Praise God. amén. Now we can stay, thank you. We can stay.